El profundo zumbido del motor era el escudo de Carter Hayes. El vuelo era su ritual, y Maverick, su perro, siempre dormía, hasta hoy. El pastor alemán se puso de repente en pie, gimiendo, pegándose a la ventanilla de la cabina. Miraba fijamente hacia una isla que Carter había sobrevolado cientos de veces, un pedazo de roca y pino sin nada de interés. Carter, molesto porque su silencio sagrado se había roto, ladeó el avión. Estaba listo para regañar al perro, pero entonces lo vio. Era una disposición imposiblemente antinatural, 3 letras gigantes formadas por troncos rotos y rocas que gritaban en silencio desde la playa vacía. Un SOS. Carter tuvo que elegirlo y mantener su paz, o descender a esa zona muerta y enfrentarse a lo que fuera, o a quien fuera, que lo había creado. El zumbido del motor Lycoming era la única constante. Era un retumbo profundo y resonante que vibraba a través del marco de metal de la Cessna 185 de 1975, a través de los pedales bajo las botas de Carter y hasta sus propios huesos. Para Carter Hayes, este sonido no era ruido, era un escudo. Era el muro que había construido a 900 metros sobre la fría y accidentada costa de Maine. Carter, un hombre de 45 años cuyo rostro era un mapa de millas duras y un pasado que se negaba a permanecer enterrado, volaba como un ritual. 3 veces a la semana, si el clima notoriamente inconstante de Maine lo permitía, dejaba su pequeña cabaña aislada para ascender al cielo. Esto no era por placer, ni por la alegría del vuelo, aunque una vez, hacía una vida, había sentido eso. Ahora era mantenimiento. Era una ruta disciplinada, una rejilla precisa sobre las vastas extensiones de bosque y la gran extensión gris del Atlántico. El cielo era una hermosa prisión vacía, y él era su recluso voluntario. El rugido constante y ensordecedor del motor era una bendición, una barrera física de sonido lo suficientemente fuerte apenas para ahogar los ecos. Los ecos siempre esperaban en el silencio de su cabaña, en la pausa entre las olas que rompían en su playa, en la oscuridad de la noche. Eran los sonidos de gritos en un idioma que aún entendía, los sonidos metálicos de los equipos, el grito final y ahogado de su amigo Adrian. El ritual, el vuelo, el zumbido del motor era lo único que mantenía a raya a los fantasmas. A su lado, en el asiento del copiloto, su único compañero se agitó. Se llamaba Maverick, un magnífico pastor alemán de 6 años, de pelaje gris y blanco, con inteligentes ojos ámbar que no se perdía nada. No era una mascota, era un socio, la única alma viva a la que Carter permitía la entrada en su mundo hermético. Maverick era el ancla de Carter, su sistema de alerta temprana. El perro comprendía la geografía del trauma de Carter mejor que cualquier humano, sintiendo los temblores de un recuerdo mucho antes de que éste emergiera. Ahora, Maverick estaba tranquilo, con la cabeza apoyada en las patas, la mirada fija hacia adelante. Estaba acostumbrado al vuelo, acostumbrado al ruido. Era parte del ritual. Carter extendió su mano enguantada para acariciar al perro detrás de las orejas atentas y erguidas. «Solo nosotros, Maeve», murmuró Carter, aunque su voz se perdió en el rugido del motor. Volaban sobre el agua gris que se extendía hasta un horizonte gris. Pasaron sobre pequeñas islas deshabitadas, trozos de granito oscuro y pinos densos que parecían fragmentos olvidados del mundo. Carter comprobó su reloj. 15 minutos más y podría dar la vuelta. El ritual completado. Podría aterrizar, amarrar el avión y retirarse a la seguridad de su cabaña antes de que el sol comenzara a ponerse. Entonces, el ritual se rompió. No comenzó con un sonido, sino con una sensación, un cambio en la cabina. Maverick levantó la cabeza, sus orejas giraron y un gemido bajo y ansioso, apenas audible sobre el motor, vibró en su garganta. La mano de Carter, apoyada en el yugo, se tensó. «¿Qué pasa?», preguntó.
Maverick se puso de pie, tanto como el arnés del cinturón de seguridad se lo permitía, colocando sus patas delanteras en el tablero. Sus garras hicieron un ligero golpeteo contra el plástico. No estaba mirando a Carter. Su mirada estaba fija en el océano de abajo, específicamente en una forma oscura que se hacía más grande. La isla Moose Call, un montón de rocas desolado y azotado por el viento, conocido solo por los pescadores de langosta y las gaviotas. No es nada, Mav, solo rocas, dijo Carter, pero Maverick se volvió más insistente. El gemido se hizo más agudo, un sonido de genuina angustia. Empujó su nariz húmeda contra el parabrisas, su cuerpo temblando ligeramente. Carter sintió una punzada caliente de irritación. Esto no era parte del ritual. El ritual era suave, predecible y vacío. Esto era una complicación. Escudriñó el agua alrededor de la isla. ¿Una roca sumergida? ¿Una foca varada? Ladeó la vieja Cessna. El ala se hundió, dándole una visión clara de la isla. Era tal como la recordaba, acantilados escarpados en 3 lados, y una pequeña playa en forma de media luna en el lado de sotavento, llena de madera a la deriva y algas. Casi se lo pierde, solo un enredo de líneas oscuras en la arena gris. Carter entrecerró los ojos. Dio una vuelta más baja. El tono del motor cambió mientras disminuía el acelerador. El avión descendió y las líneas se resolvieron en 3 formas distintas. S-O-S. Carter se quedó mirando. Su mente se negó a procesar la imagen por un segundo completo. Las letras eran enormes, escritas con piedras oscuras y grandes trozos de madera a la deriva, claramente visibles contra la arena. Su primera reacción no fue compasión, sino una ira profunda y repentina. Una intrusión. Este era su cielo, su santuario vacío, y alguien había arrastrado los problemas desordenados y desesperados del mundo a él. Personas, una complicación. Su instinto, agudo e inmediato, fue tirar del yugo, subir a su altitud de crucero y seguir volando. Había dejado ese mundo atrás. Él no era un rescatador, no era un soldado, ya no. Era solo un hombre tratando de sobrevivir a sus propios recuerdos. No le quedaba nada que dar y no quería involucrarse. Había visto a dónde conducía la implicación. Conducía a hombres como Adrian muriendo en el polvo. Niveló el avión, con la mandíbula tensa y los ojos fijos en el horizonte, lejos de la isla. Pero Maverick no lo permitió. El perro comenzó a ladrar, un sonido agudo y frenético que cortó el zumbido del motor. Pateó el tablero, luego giró la cabeza, mirando a Carter con una certeza tan inquebrantable, una súplica tan desesperada, que la resolución de Carter se fracturó. El perro sabía, siempre lo sabía. Carter miró del perro de vuelta a la señal desesperada en la arena. Las letras parecían pequeñas, patéticas y terriblemente reales. Suspiró, una respiración larga y entrecortada que pareció venir de la parte más profunda y cansada de él. La molestia se desvaneció, reemplazada por una fría y familiar resignación. Confiaba más en los instintos de Maverick que en los suyos propios. El perro era su norte verdadero, la única parte del mundo que nunca le había mentido ni fallado. Si Maverick decía que había problemas, había problemas. «De acuerdo, Mav», dijo Carter, su voz un murmullo grave. Hizo clic en el botón del micrófono de su auricular, aunque sabía que solo le estaba hablando al perro. «De acuerdo, Mav. Echaremos un vistazo». Inclinó el avión bruscamente, el motor gimiendo en protesta mientras cortaba aún más el acelerador, alineándose con la pequeña cala protegida. Bajó los flaps. El ritual se había roto. El mundo, con todo su ruido y todo su dolor, lo había encontrado. El mundo se disolvió de un borrón vibratorio en un rocío de agua blanca. Carter cortó el motor y el repentino y profundo silencio fue más impactante que el rugido del motor. El zumbido que había sido su escudo durante la última hora se había ido, y en su lugar había un silencio espeso,
pesado y antinatural que parecía presionar la delgada piel metálica de la Cessna. El único sonido era el suave y rítmico chapoteo del agua contra los flotadores de aluminio. Carter se sentó por un largo momento, con el silencio resonando en sus oídos. Se sentía mal, se sentía expuesto. Maverick, que ya no gemía, se puso de pie en el asiento del copiloto, su cuerpo rígido, sus ojos ámbar fijos en la playa gris, a solo 50 metros de distancia. «Bien», dijo Carter, su propia voz sonando alta y áspera. Se desabrochó el cinturón de seguridad. Se movió con una economía de movimiento nacida de largo hábito. De detrás de su asiento sacó su vieja chaqueta de vuelo de cuero marrón. Estaba suavemente desgastada en algunos lugares, el cuero arrugado y oscuro, oliendo ligeramente a aceite y al frío aire marino. Era una vieja amiga, una pieza de armadura. Se la puso. Debajo, enfundada en su cinturón, estaba su Sig Sauer P-226. Nunca volaba sin ella. Comprobó que el arma estuviera segura, su mano rozando el acero frío. Luego agarró el arnés de Maverick. Era un arnés táctico de grado profesional. Las manos de Carter se movieron con destreza, haciendo clic en las hebillas sobre los poderosos hombros del perro. Maverick se quedó perfectamente quieto, aceptando el equipo. Él también sabía esto. Esto era trabajo. Carter agarró una pequeña bolsa seca impermeable. Revisó el contenido, un botiquín de primeros auxilios compacto, un teléfono satelital, una longitud de cuerda, una linterna y se lo echó al hombro. Abrió la puerta de la cabina. Las bisagras emitieron un pequeño sonido de protesta. El aire salado lo golpeó, frío y húmedo. Salió al flotador. Sus botas hicieron un sonido hueco en el metal. Ató la cuerda del avión a una gran roca semisumergida, asegurando el nudo con eficiencia practicada. Maverick lo siguió, moviéndose equilibrado y bajo, saltando del flotador al agua poco profunda con un chapoteo silencioso. Vadearon los últimos metros hasta la playa. La arena era gruesa, llena de conchas rotas y gruesas hebras de algas oscuras. El SOS era aún más inquietante de cerca. Las piedras eran grandes, los troncos de madera a la deriva pesados. Había costado tiempo y desesperación construir esto. Carter escudriñó la playa, su mirada moviéndose en arcos cortos y precisos. Izquierda, derecha, hasta la línea de árboles. Nada, ningún movimiento. La isla estaba inquietantemente quieta. El viento que había golpeado el avión a 1000 metros de altura estaba ausente aquí, bloqueado por los imponentes acantilados de granito que rodeaban la pequeña cala. Maverick, sin embargo, ya estaba trabajando. No corrió, no ladró. Su nariz estaba pegada al suelo, su cola baja y estable. Ignoró por completo el letrero SOS, moviéndose más allá de él hacia la única abertura en el denso bosque oscuro de abetos y pinos. Una abertura estrecha que parecía un sendero de animales. «¿Qué tienes, Mav?», murmuró Carter. Maverick avanzó, sus patas no hicieron ruido en la arena húmeda. Llegó a la boca del sendero y se detuvo. No miró hacia atrás. Todo su cuerpo se puso rígido. Un sonido bajo, casi inaudible, retumbó en su pecho. No era un ladrido, no era una advertencia, sino un gruñido profundo y controlado. La mano de Carter se movió de su costado al agarre de su pistola. Su pulgar encontró la correa. Caminó lentamente, cerrando la distancia con el perro, sus ojos escudriñando el bosque oscuro frente a ellos. «Tranquilo, chico». Llegó al lado de Maverick y vio lo que el perro había encontrado. Estaba tirado justo al lado del sendero, medio escondido por un mechón de hierba alta y un parche de hojas revueltas, como si alguien lo hubiera pateado allí por accidente. Era un cuchillo de caza, grande, con un mango de material compuesto oscuro y una hoja ancha. La hoja estaba incrustada de un color marrón rojizo oscuro. No estaba fresca, no estaba húmeda, pero tampoco era vieja. Era reciente, unos días tal vez. Esto era violencia. El cambio en la mente de Carter fue instantáneo.
La molestia, la renuencia, el agotamiento, todo se evaporó. La fría resignación fue reemplazada por una claridad aún más fría. Los fantasmas de su pasado, de los que volaba para escapar, no eran obstáculos ahora, eran sus herramientas. El soldado que había intentado enterrar tomó el control. Su primer pensamiento no fue en la víctima. Su primer pensamiento fue en el procedimiento, evaluación de la amenaza. No tocó el cuchillo, no se adentró en el bosque, miró a Maverick. Atrás, ordenó, su voz un susurro bajo y cortante. Maverick obedeció al instante, retrocediendo del sendero, sus ojos aún fijos en la abertura oscura. Carter retrocedió con él, su mano permaneció en su arma, su mirada nunca abandonó la línea de árboles. Se movió rápidamente, pero sin correr, de vuelta a través de la arena, sus botas crujiendo en las conchas, de vuelta al borde del agua, de vuelta al avión. Subió al flotador, Maverick saltó a su lado. Carter se deslizó en la cabina, su corazón ahora martillando no por miedo, sino por una repentina oleada de adrenalina. Esta era una situación táctica, y la primera regla era la comunicación. Agarró el micrófono de la radio de comunicaciones. «Mayday, Mayday, Mayday», dijo con voz firme. «Aquí Cessna, November 5185 Kilo, en la costa de la isla Moose Call. He encontrado evidencia de un encuentro violento y una señal de socorro. Solicito asistencia inmediata». Soltó el botón. La única respuesta fue un siseo fuerte y vacío, estática. Lo intentó de nuevo. Canal 16, la frecuencia de emergencia. «Mayday, Mayday, cualquier estación, aquí Cessna 85 Kilo, ¿me copian?» Estática. Su estómago se tensó. Accionó el interruptor de la radio de comunicaciones principal, marcando la frecuencia de la estación de la Guardia Costera más cercana en Bar Harbor. Estática. Solo un muro de ruido vacío. Agarró la bolsa seca, sus dedos torpes por un momento con el clip. Sacó el teléfono satelital, un equipo pesado y resistente que guardaba para emergencias como esta. Abrió la tapa y lo encendió. La pantalla se iluminó, buscando red. Carter contuvo la respiración, observando el pequeño ícono. El ícono parpadeó, luego se convirtió en un único mensaje claro. Sin señal. Se quedó mirándolo. Movió el teléfono por la cabina, sosteniéndolo contra el parabrisas. Nada. El mensaje permaneció. «No», susurró. Comprendió con una punzada enfermiza y de hundimiento. La isla no era solo una fortaleza física. Los imponentes acantilados de granito que rodeaban la cala, los que bloqueaban el viento, también estaban bloqueando todo lo demás. Habían formado una copa perfecta, una zona muerta. Estaba tan aislado del mundo como la persona que había escrito SOS. Se recostó en su asiento, el silencio de la cabina una vez más presionando. Miró el bosque, miró sus radios silenciosas. Tenía dos opciones. Podía encender el motor, despegar y volar de regreso al continente. Le tomaría 30 minutos subir lo suficiente para obtener una señal, tal vez 1 hora antes de que pudiera regresar con ayuda. 1 hora. Pensó en la sangre en el cuchillo. 1 hora podía ser una eternidad. Pensó en Adrian desangrándose en el polvo y los helicópteros que habían llegado solo 5 minutos demasiado tarde. O podía quedarse. Miró a Maverick. El perro ya no miraba el sendero. Estaba mirando a Carter, su mirada firme, paciente. Estaba esperando la orden, esperando a que su socio tomara la decisión que él ya sabía que tomaría. Carter se pasó una mano por la cara, la barba áspera de su mandíbula rascando su palma. La intrusión ya no era una molestia, era un deber. Una comprobación de comunicaciones fallida, un socio desaparecido. Esto era una misión, quisiera él que lo fuera o no. Dejó escapar una exhalación larga y lenta. La resignación regresó, pero esta vez fue diferente. Era pesada, pero era sólida. Era propósito.
De acuerdo, Mav, dijo Carter, su voz tranquila pero firme. Enganchó el teléfono satelital de nuevo a su cinturón, su pantalla inútil oscura. Estamos solos. Cogió la bolsa seca, salió al flotador y, con su perro a su lado, vadeó de vuelta a la isla. Carter dio la orden con un simple gesto descendente de su mano izquierda. Lidera. Maverick, sin necesitar otra señal, se giró desde la playa y entró en la abertura oscura del sendero. El perro se movió de una manera que Carter había visto 1000 veces en el entrenamiento, pero nunca en la vida real. Ya no era un compañero, era una herramienta, una matriz de sensores viviente. Se movía agachado, su cuerpo una sombra gris y blanca silenciosa, colocando cada pata con cuidado deliberado, su nariz constantemente probando el aire, sus orejas girando, captando la más mínima perturbación. Carter lo siguió, sus propios movimientos un eco de los del perro. Cayó en el ritmo que le habían inculcado en Fort Bragg. Sus botas, que habían crujido pesadamente en las conchas de la playa, ahora estaban silenciosas sobre la tierra blanda cubierta de agujas de pino. Se movía agachado, sus sentidos explotando hacia afuera. El bosque era denso, mucho más oscuro que la playa abierta. El aire era pesado, húmedo y olía a sal, a pino en descomposición y al sabor metálico y afilado del océano cercano. El silencio era absoluto. No había pájaros ni ardillas. El único sonido era el débil ritmo distante de las olas rompiendo en la orilla detrás de ellos, y el sonido de su propia respiración controlada. Mantuvo sus ojos en Maverick, observando los sutiles cambios en el cuerpo del perro. Se movieron hacia el interior, quizás 50 metros. El sendero era estrecho, flanqueado a ambos lados por gruesas paredes de abetos y pinos. Carter sintió el peso opresivo de los acantilados sobre él, el mismo granito que había bloqueado su señal de radio. Estaba en una copa de piedra, una trampa. Maverick se detuvo. Carter se detuvo al instante, su mano se movió de su cinturón al agarre de su Sig Sauer. Su cuerpo desapareció detrás del tronco de un pino macizo. Esperó. Maverick no gruñó. Simplemente se quedó quieto, con la cabeza ligeramente levantada, olfateando el aire. Dio un paso más, luego miró a Carter, una mirada clara e inteligente. Estaba haciendo una señal. Carter se acercó, flanqueando al perro, miró alrededor del árbol. El bosque se abrió a un pequeño claro natural, quizás 9 metros de ancho. Era un bolsillo de presencia humana en la naturaleza profunda, y estaba mal. Todo en él estaba mal. Era un campamento, pero parecía haber sido golpeado por un viento repentino y violento. En el centro había una pequeña hoguera fría, solo un círculo de piedras lleno de ceniza húmeda y oscura. A su lado, un hervidor de aluminio yacía de costado, una mancha oscura extendiéndose en la tierra debajo. Una pequeña tienda de campaña de cúpula azul estaba instalada cerca de la parte trasera, pero estaba parcialmente colapsada, el doble techo ondeando suelto de un lado. Era el desorden, la dispersión de objetos personales, lo que contaba la historia de pánico. Un par de botas de senderismo de mujer, de alta calidad y raspadas, estaban tiradas cerca de la entrada de la tienda, como si su dueña hubiera sido arrancada de ellas o hubiera salido a toda prisa desesperada. Un poncho de lluvia amarillo brillante estaba enganchado en un arbusto cercano, ondeando como una bandera de rendición. Una sola taza de esmalte volcada, una bolsa impermeable, su contenido, un mapa, una brújula, una bolsa de mezcla de frutos secos derramado en el suelo. Todo gritaba, abandonado a toda prisa. «Despejado», susurró Carter, más para sí mismo que para el perro. Le dio a Maverick una señal de vigía. Maverick entendió al instante. El perro se movió hacia el centro del claro, cerca de la hoguera. No olfateó el suelo, no investigó la tienda. Se enfrentó al bosque oscuro, en el lado opuesto del campamento, la dirección que aún no habían explorado.
Se quedó perfectamente quieto, un centinela gris y blanco, su cuerpo tenso, sus orejas erguidas, custodiando la espalda de Carter. Carter confiaba plenamente en el perro. Enfundó su arma, pero mantuvo la mano en el agarre. Comenzó su propia búsqueda metódica. Se movió hacia la tienda. La cremallera estaba rota, la tela arrancada del riel. Apartó la solapa. Vacío. 2 sacos de dormir estaban desenrollados dentro, uno azul, uno verde. Una mochila estaba volcada, su contenido esparcido. Era una escena de interrupción repentina y completa. Dio un paso atrás, sus ojos escudriñando el perímetro. ¿Qué había pasado aquí? ¿La sangre del cuchillo? ¿Había venido aquí la persona que lo usó o habían sido sacados de aquí? Su mirada cayó sobre un tronco que había sido arrastrado cerca de la hoguera, claramente usado como banco. El poncho amarillo que había visto enganchado en el arbusto estaba parcialmente cubierto sobre él. Había algo debajo. Levantó la tela húmeda y resbaladiza. Era un libro, un diario encuadernado en cuero osturo y sencillo. Estaba empapado por un lado, la cubierta deformada y rígida. Una simple correa de cuero lo mantenía cerrado. Carter sintió un nudo frío apretarse en su estómago. Esta era la voz, esta era la respuesta. Miró a Maverick. El perro no se había movido. Era una estatua de perfecta quietud alerta. Carter se movió hacia el borde del claro, sentándose contra una gran roca cubierta de musgo. La roca estaba fría y dura contra su espalda, pero le daba una posición sólida. Podía ver todo el campamento, el sendero por el que habían venido, y podía ver a Maverick. Equilibró su arma en la rodilla, su mano descansaba sobre ella. Con su otra mano, trabajó la correa de cuero rígida del diario. Salió con un pequeño sonido de succión. Abrió el libro. Las primeras páginas estaban rígidas, el papel deformado, la tinta, de un azul oscuro, se había corrido en algunos lugares por la humedad, pero era legible. La letra era un guión femenino fuerte y claro. La primera página era solo un nombre. Este diario pertenece a Dolores. Carter sintió una sacudida, un nombre, no solo una señal, no solo una víctima, Dolores. Se saltó las primeras entradas. Estaban fechadas, escritas desde Bar Harbor. Eran alegres. Navegando con Evan. El clima es perfecto. Está tan feliz. El pulgar de Carter se movió más rápido. Las páginas hicieron un sonido suave y húmedo. Estaba buscando el cambio. Y lo encontró. La letra cambió, ya no era pulcra, era apresurada, desordenada, las letras presionadas con fuerza en el papel. La tormenta salió de la nada, ola deshonesta, el barco se ha ido, Evan está herido, su pierna, nadamos. Llegamos a una playa, una isla, solo rocas y árboles, estamos vivos. Carter siguió leyendo, su pulso un tambor bajo en sus oídos. Encontró la entrada que importaba, estaba fechada simplemente como día 3. La fiebre de Evan es preocupante. Limpié la herida, pero es grave. Tengo miedo. Pero hicimos algo bueno. Terminamos la señal SOS en la playa. Usamos las grandes rocas del acantilado y toda la madera pesada a la deriva. Es grande. Tiene que ser. Alguien tiene que verlo. Alguien tiene que sobrevolar. Por favor, que alguien lo vea. Carter cerró el diario. Su mano se apretó sobre la cubierta. Dolores, Evan, eran reales. Miró hacia arriba desde la página, la esperanza desesperada en sus palabras colgaba en el aire muerto y silencioso del campamento. Miró el hervidor volcado, las botas abandonadas, la hoguera fría y vacía. Y luego su mirada se dirigió al sendero por el que acababa de caminar, al lugar donde había yacido el cuchillo ensangrentado. Habían estado vivos. Habían estado aquí, esperando ser salvados. Carter miró a Maverick. El perro seguía vigilando el bosque, sin parpadear. Él sabía lo que Carter sabía ahora. No estaban solos.
y las personas que escribieron este diario no se habían ido simplemente. La mano de Carter estaba entumecida por el frío. Había estado sentado contra la roca durante varios minutos, el diario abierto en su regazo. El silencio del campamento era un peso físico. Levantó la vista, sus ojos escudriñando el claro. Maverick no se había movido. El pastor alemán se quedó como una estatua gris y blanca cerca de la hoguera fría, su cabeza y cola perfectamente niveladas, todo su ser concentrado en el oscuro sendero opuesto. La disciplina del perro era un silencioso tranquilizador, lo único que anclaba a Carter en el presente. Volvió a mirar el diario. Dolores. Su nombre se sentía pesado en su mente. Había leído la entrada del SOS, pero había más páginas. Pasó el papel húmedo y deformado. La letra, pulcra y esperanzada de los primeros días, comenzó a deshilacharse. Día 4. Evan está peor. La fiebre no cede. Hice lo que pude para limpiar la herida en su pierna de nuevo, la del barco, pero está roja e infectada. Está hablando, pero no conmigo. Está hablando de casa. Tengo que mantenerme fuerte, me necesita. La propia respiración de Carter se sintió delgada. Él conocía esto. Conocía este tipo de terror lento y rastrero. Era peor que un tiroteo. Era el pavor de lo inevitable, la lenta decadencia de la esperanza. Pasó la página. Día 6. Estoy tan cansada. El frío se mete por todas partes. Incluso el fuego no parece funcionar bien. Evan no comió esta mañana. Solo mira fijamente. Le leo el único libro que salvamos, pero no creo que me escuche. Tengo miedo de que el SOS no sea lo suficientemente grande. ¿Qué pasa si no pueden verlo? ¿Qué pasa si nadie viene? La mandíbula de Carter se tensó. Se encontró escudriñando el claro vacío, como si buscara a ella, una mujer que era solo un fantasma en una página. Vio las botas volcadas cerca de la tienda. Se la imaginó sentada aquí, en este mismo lugar, escribiendo estas palabras, sus manos temblando por el frío y el miedo. Pasó a la página final. El cambio fue un shock físico. No era la misma letra. Esto no era escritura en absoluto. Era una herida en el papel, un garabato frenético presionado tan fuerte que el bolígrafo había rasgado la página en algunos lugares. La tinta estaba manchada como por la lluvia o las lágrimas. Tuvo que entrecerrar los ojos para distinguir las palabras. Día 7. Lo vieron. Vieron el SOS. Un barco. No la guardia costera. Solo un barco. Varado en el lado norte. Parecía que también estaba en problemas. 2 hombres. Nos miraron. Miraron a Evan. Nos dejaron. Simplemente nos dejaron aquí. Dijeron que volverían. Pero la forma en que miraron a Evan, la forma en que me miraron a mí, no son rescatadores, no son rescatadores. Dios mío, van a volver. Las últimas 3 palabras eran apenas legibles. Carter las miró fijamente. Van a volver. El mundo se inclinó. El olor frío y húmedo del bosque de Maine desapareció. De repente, sus fosas nasales se llenaron del fino y sofocante polvo de la provincia de Kunar. El año era 2011. No era un recuerdo, era una sensación. El frío punzante y repentino de una noche en el desierto. El silencio opresivo antes de una operación. El sabor metálico específico del miedo que todo soldado conoce. El sabor a adrenalina y agua estancada. Estaba en vigilancia, tumbado en una cresta, el mundo un verde borroso a través de su visión nocturna. Y estaba esperando que el enemigo se moviera, estaba esperando que la trampa se activara. Era la impotencia. La misma impotencia que sangraba de las palabras finales de Dolores. Recordó la estática de la radio en su oído, luego la repentina ráfaga caótica de ruido, los sonidos cortantes de los disparos de rifle que brotaban del valle de abajo.
Luego, la voz de Adrian, joven, asustado. Carter, están por todas partes. Estamos atrapados. Estoy atrapado. Carter recordó su propia voz gritando órdenes, tratando de obtener una ubicación, tratando de dirigir el fuego. Pero él estaba en la cresta, a 1000 metros de distancia. Estaba demasiado lejos. Estaba indefenso. Adrian, háblame. ¿Dónde estás? Silencio. Luego, solo un susurro sobre el micrófono caliente. Carter, van a volver. Una ráfaga final de disparos. Luego, nada. Solo el zumbido en sus oídos y el sonido de su propia respiración entrecortada resonando en la vasta oscuridad fría. Encontraron a Adrian 4 horas después. Carter había sido quien lo cargó. Le había fallado. Él, el líder del equipo, el protector, había estado indefenso, y Adrian había muerto por ello. La mano de Carter se apretó, sus nudillos blancos. La cubierta de cuero barata del diario gimió en su agarre. Un movimiento repentino. La cabeza de Carter se levantó. Su mano voló a su arma, sacando el arma en un movimiento suave y practicado. Su corazón era un martillo neumático contra sus costillas. Maverick. El perro no se había movido. Seguía de pie, vigilando, un centinela perfecto e inquebrantable. No había sentido a los fantasmas. Estaba concentrado en el presente. Carter dejó escapar un aliento que no sabía que estaba conteniendo. El olor a pino y sal regresó. Estaba en Maine. Estaba en la isla. El polvo de Afganistán se había ido, pero la sensación permaneció. Miró el diario, las últimas palabras aterrorizadas. Miró las botas de mujer vacías junto a la tienda. Dolores, Evan, no eran extraños. No eran solo un nombre en una página. Eran Adrian. Eran la misión que había fallado, la promesa que había roto. Había corrido a esta costa vacía, volado sus patrones rituales y se había rodeado de silencio, todo para escapar de ese único sentimiento, la impotencia de esa noche en 2011. Ahora, aquí estaba de nuevo, pero esta vez era diferente. No estaba en una cresta a 1000 metros de distancia, estaba aquí, estaba en el suelo. Las personas que escribieron este diario, las que estaban aterrorizadas de los hombres que iban a volver, eran suyas. Enfundó su arma. Cerró cuidadosamente el diario, colocándolo con una ternura que no sabía que poseía en la bolsa seca a su lado. Ya no era una intrusión, ya no era una complicación, era personal. Se puso de pie, sus articulaciones rígidas por la roca fría. Miró a Maverick, la cabeza del perro se giró, sus ojos ámbar se encontraron con los de Carter. Carter asintió con un solo movimiento cortante. La decisión estaba tomada. No sería indefenso. No permitiría que otra voz se silenciara. No fallaría de nuevo. Carter Hayes se puso de pie. La rigidez en sus rodillas un dolor sordo y distante. El frío de la roca de granuto se había filtrado en él, pero no era nada comparado con la claridad de agua helada que ahora inundaba sus venas. El diario estaba seguro en su bolsa seca, sus últimas y terribles palabras grabadas a fuego en su mente. Esto ya no era una misión de rescate, era una recuperación, y era personal. Miró a Maverick. El perro seguía vigilando, un modelo perfecto de paciencia disciplinada. No se había movido de su sitio, su cuerpo una línea rígida, su mirada aún fija en el sendero oscuro y estrecho que se alejaba del lado opuesto del claro. Esa era la dirección que señalaban la solapa rasgada de la tienda y las botas volcadas. Una salida violenta y de pánico, lejos de la playa, lejos del sendero que habían utilizado. Era la dirección en la que Dolores debió haber huido o la dirección en la que fueron llevados. Carter se acercó a Maverick. No habló, no era necesario. Puso su mano izquierda en el arnés del perro, una presión firme y de anclaje. Con su mano derecha desenfundó su Sig Sauer.
El sonido de la funda de Kydex al liberar el arma fue un clic suave y preciso. Sostuvo la pistola en una posición baja y lista, su dedo descansando fuera del guardamonte. «Rastrea», susurró. Fue la única palabra que se pronunció. Todo el cuerpo de Maverick se tensó por un breve segundo, reconociendo la orden. Luego se movió. No brincó ni corrió. Se movió como una sombra gris y blanca, su nariz baja al suelo, sus patas sin hacer ruido en la alfombra de agujas de pino. Estaba siguiendo un rastro invisible para Carter, un rastro de terror y desesperación dejado horas o días antes. Carter se movió detrás de él, pisando donde pisaba el perro. Sus sentidos estaban sintonizados a un nivel que no había tocado en años. El soldado estaba completamente despierto ahora. El mundo era un arco de 180 grados de responsabilidad. Sus ojos escudriñaban la línea de árboles, sus oídos se tensaban contra el silencio aplastante, escuchando el chasquido de una ramita, el raspado de una bota, el sonido metálico de un arma preparándose. El silencio de la isla ya no era solo inquietante, era hostil. Era un vacío esperando que un ruido repentino y violento lo llenara. El camino aquí no era un sendero, era solo un camino de menor resistencia a través de la densa maleza. Ramas pesadas con musgo húmedo se enganchaban en su chaqueta de cuero. Las apartó, su mirada nunca vaciló. Estaba concentrado en la cola de Maverick, un penacho constante y curvado hacia abajo. Mientras la cola estuviera firme, estaban en el rastro. Se movieron durante 10 minutos. El campamento se desvaneció detrás de ellos. El sonido del océano se desvaneció a un suspiro distante y fantasmal. Ahora estaban inmersos en el interior de la isla, un lugar de sombras y árboles antiguos y silenciosos. Maverick se detuvo. No solo se detuvo, se congeló a mitad de la zancada, su pata delantera izquierda levantada, su cabeza bloqueada en su lugar, su nariz apuntando a un punto justo al lado del sendero apenas visible. Carter se detuvo al instante, su corazón un peso frío y pesado en su pecho. Levantó la pistola, sus ojos escudriñando el área que Maverick estaba indicando. No vio nada, solo un enredo de helechos y un gran abeto. Maverick bajó la cabeza, un gemido bajo y ansioso vibró en su pecho. Dio un paso vacilante hacia el abeto, luego miró a Carter, sus ojos ámbar muy abiertos. «¿Qué pasa, chico?», murmuró Carter, acercándose para cubrir al perro. Lo vio. No era una característica natural. En la base del abeto había una pila de ramas muertas y ramas de pino colocadas sobre un montón de hojas secas. Estaba mal. Las ramas eran demasiado frescas, las roturas en la madera mostraban heridas frescas y pálidas. Las hojas estaban secas, recogidas de una parte diferente del suelo del bosque, que no pertenecían a este hueco húmedo. Era una pila deliberada, construida a toda prisa, de aproximadamente 1 metro de largo. La sangre de Carter se heló. Había visto esto antes. Esto era un escondite, o era una tumba. Maverick gimió de nuevo, más insistentemente. Se movió hasta el borde de la pila y comenzó a cavar. Sus patas delanteras se movían en un rápido movimiento de raspado, arrojando hojas y tierra detrás de él. No estaba jugando, era urgente. «¡Alto, Mav!», ordenó Carter, su voz tensa. La urgencia del perro era una mala señal. «¡Alto!». Maverick hizo una pausa, jadeando, mirando a Carter. «Lo haré yo», dijo Carter. Mantuvo su pistola en la mano derecha, apuntando al bosque oscuro, mientras se arrodillaba con la izquierda. Se acercó, tirando de las ramas de pino recién cortadas. Se separaron fácilmente, liberando un olor a resina fuerte y limpio que no hizo nada para cubrir el olor de abajo. Era un olor húmedo y terroso, mezclado con algo más. Algo cobrizo. Tiró las ramas a un lado. Debajo estaba la pila de hojas secas. Las apartó con el antebrazo. Su manga de cuero se enganchó en las ramitas. Sus dedos enguantados rozaron la tela.
Contuvo el aliento. Volvió a meter la pistola en su funda, necesitando ambas manos. Hundió los dedos en la tierra húmeda debajo de las hojas y tiró. No era un cuerpo. Exhaló una ráfaga de aire aguda y repentina. Era una prenda de vestir. La sacó de la depresión poco profunda. Era una chaqueta de hombre, una pesada chaqueta de lana oscura, del tipo que usaría un marinero o un pescador. Estaba empapada de humedad y tierra, pero era inconfundiblemente una chaqueta, y estaba manchada. La extendió en el suelo. Una mancha grande, oscura y rígida cubría todo el hombro izquierdo y se extendía por el pecho. No había duda, incluso en la penumbra del bosque podía ver el color oscuro y oxidado. Era sangre, mucha. Esta era la de Evan. Esta era la herida sobre la que Dolores había escrito. Esta era la fuente de la sangre en el cuchillo. Carter se arrodilló, mirando la chaqueta, su mente un repentino motor frío de cálculo. Procesó la escena y una nueva y terrible comprensión se apoderó de él. Hecho 1. El campamento era una escena de pánico puro y sin adulterar. Botas volcadas, una tienda rasgada, equipo esparcido. Era la imagen de un ataque repentino y caótico. Hecho 2. Esta chaqueta, la evidencia principal de ese ataque, no estaba en el campamento. Estaba aquí, a cientos de metros de distancia, escondida deliberadamente bajo una pila de ramas recién cortadas. Los dos hechos eran una contradicción. El pánico y el ocultamiento son opuestos. Un atacante en pánico, un contrabandista, sorprendido y enojado, habría dejado la evidencia. Habrían actuado con brutalidad y se habrían ido. Un animal habría arrastrado el cuerpo. Pero no escondes evidencia en pánico. Escondes evidencia cuando tienes un plan. Escondes evidencia cuando te preocupa que alguien más la encuentre. Escondes evidencia cuando intentas controlar la narrativa. Esto no fue solo un ataque. Esto no fue un crimen pasional. Fue un acto calculado de ocultamiento. Los hombres del barco, a los que Dolores temía, no solo eran brutales, eran inteligentes, eran metódicos. Todavía estaban aquí y estaban cubriendo sus huellas. Carter se puso de pie, la chaqueta manchada de barro y sangre todavía en su mano. Miró a Maverick. El perro ya no estaba cavando, estaba observando a su socio, esperando la siguiente orden. El juego había cambiado. Esto no era una misión de rescate para un hombre gravemente herido. Esto era una infiltración en territorio hostil contra un enemigo que estaba pensando, planeando y esperando. Un enemigo que ahora mismo estaba en algún lugar de esta pequeña, silenciosa e ineludible isla con Dolores y Evan. La luz estaba fallando. No era un suave crepúsculo dorado, sino un frío lixiviado gris de color del mundo. El sol se había hundido detrás de la cara del acantilado occidental de la isla, sumergiendo el denso bosque en un crepúsculo prematuro. El aire se volvió pesado y frío, la temperatura bajó rápidamente. Carter se arrodilló en la penumbra, la chaqueta de lana ensangrentada en sus manos. El olor cobrizo de la sangre vieja era penetrante en el aire húmedo. Miró el ocultamiento calculado, luego el bosque oscurecido a su alrededor. Este no era un lugar para estar de noche. Un rastreador podía trabajar en la oscuridad, pero un hombre que entraba en una emboscada planificada no podía. Las reglas habían cambiado. «Volvemos», dijo, su voz un murmullo bajo. Dobló la chaqueta, la de Evan, y la metió dentro de la suya contra su pecho. Era un peso frío y húmedo, una pieza tangible del rompecabezas. «Junto», ordenó a Maverick, que había estado pacientemente haciendo guardia. El perro se movió instantáneamente a la izquierda de Carter, su hombro rozando la rodilla de Carter. Comenzaron el viaje de regreso al campamento, un viaje que se sintió 10 veces más largo que el que habían tomado. Carter se movió con una intensidad silenciosa y enfocada. El bosque ya no era un lugar para ser investigado, era un lugar para ser sobrevivido. Cada sombra que se acumulaba entre los troncos macizos era un posible escondite.
Cada susurro del viento a través de las altas ramas de los pinos sonaba como la respiración de un hombre. Su mano nunca abandonó el agarre de su pistola. Maverick era un espejo de su propia tensión. El cuerpo del perro estaba enroscado, su cabeza baja, sus orejas girando, probando el aire. Era un depredador de 40 kilos y estaba en alerta máxima. Les tomó 20 minutos llegar al claro, y para entonces el mundo era un negro azul profundo y sin estrellas. El pequeño campamento era un charco de sombras más profundas, la tienda rasgada una forma fantasmal que ondeaba. La primera prioridad de Carter era la seguridad. No podía regresar al avión, estaba demasiado expuesto en el agua. Claro, con su único sendero, era una mala posición defensible, pero era todo lo que tenían. Le dio a Maverick una orden silenciosa de tomar un puesto de vigilancia cerca del sendero que acababan de dejar, y el perro desapareció en la oscuridad. Carter, mientras tanto, hizo una comprobación perimetral lenta y silenciosa. Encontró un lugar contra la misma roca cubierta de musgo donde se había sentado antes. Le daba una espalda sólida y una vista clara del claro y los dos senderos que conducían a él. Se sentó, el frío de la roca se filtró a través de su chaqueta. Estaba acostumbrado al frío. Estaba acostumbrado a la oscuridad. Estaba acostumbrado a la espera. Escuchó. El silencio opresivo de la isla había regresado, ahora lleno de los pequeños sonidos de la noche. Estaba catalogándolos, clasificando lo natural de lo antinatural, cuando Maverick reapareció. El perro no ladró, simplemente se materializó al lado de Carter, una forma gris y blanca silenciosa. Presionó su nariz fría y húmeda en la mano de Carter y luego gruñó. No era el sonido de alerta controlado del sendero, era un sonido profundo, vibrante en el pecho, desgarrador de garganta. Era una amenaza. Maverick no estaba mirando el sendero por el que habían venido. Estaba mirando un denso parche de rocas y helechos en el lado opuesto del claro. La mano de Carter estaba en su pistola. La levantó, apuntándola a la oscuridad. «¿Quién anda ahí?», ordenó, su voz un ladrido bajo y duro, diseñado para intimidar, para controlar. Al principio solo hubo silencio, luego un sonido humano, un gemido bajo y doloroso. «Quédate atrás, Mav», ordenó Carter. Maverick gimió. Todo su cuerpo temblaba con una energía violenta contenida, pero mantuvo su posición. «Dije, ¿quién anda ahí?», gritó Carter, su voz más fuerte. «Muéstrate, manos primero». «Por favor», dijo la voz, un susurro ronco y desesperado. «Por favor, no dispares. Estoy herido». Una figura se movió. Era un hombre gateando, arrastrándose desde las sombras de las rocas. Era una forma oscura que se arrastraba por el suelo con sus brazos, su pierna izquierda arrastrándose inútilmente detrás de él. Emergió a la tenue luz residual del claro, con las manos levantadas, temblando. «Por favor», jadeó, «ayúdame». Era un hombre de unos 40 años, su rostro pálido y brillante de sudor, sus ojos muy abiertos, con lo que parecía terror. Llevaba ropa de navegación cara y rasgada. Vio a Carter, una figura grande y oscura con un arma, y sus ojos se abrieron aún más. Se encogió. «No, por favor. ¿Le enviaron ellos? ¿Han vuelto?» Carter mantuvo la pistola nivelada. Maverick estaba ahora de pie, sus dientes al descubierto, el gruñido un murmullo amenazante constante. «Tranquilo, Mav», dijo Carter, su voz firme. El perro se calló, pero no se relajó. «¿Quién eres?», preguntó Carter. El hombre se derrumbó de lado, su respiración se enganchó en un sollozo. Soy Evan, mi esposa, Dolores. Estábamos en el barco. ¿La viste? ¿Ella está?» El nombre fue un golpe. Evan se alineaba perfectamente con el diario. La mente de Carter se aceleró, tratando de encajar las piezas. El hombre estaba actuando, tenía que ser.
¿Qué pasó?, preguntó Carter, su voz aún dura, sin traicionar emoción. Ellos, los hombres, jadeó Evan, agarrándose la pierna. Los otros contrabandistas de barcos. Yo no lo sé. Nos encontraron ayer. Eran animales. Su voz se quebró. Ellos se llevaron a Dolores. Ella trató de luchar. Y ellos, creo que la mataron. Estaba sollozando ahora, un sonido seco y desgarrador. El rostro de Carter era una máscara. No creía nada de eso, pero la actuación era buena. ¿Y tú?, presionó Carter. Intenté, se ahogó el hombre. Intenté detenerlos. Uno de ellos. Tenía un cuchillo. Me apuñaló. Señaló salvajemente su pierna. Yo corrí, simplemente me escondí. He estado en las rocas. Te escuché. Pensé que eran ellos, volviendo para acabar conmigo. Por favor, tienes que ayudarme. La mirada de Carter era fría. Era un soldado. Y este hombre era un activo potencial, una amenaza potencial o una víctima. Su entrenamiento exigía que averiguara cuál. Y a pesar de su certeza de que esto era una mentira, el recuerdo de Adrian, al que no había ayudado a tiempo, era un aguijón. Su deber, por ahora, era tratar al herido. Maverick, vigila, ordenó. Enfundó su arma. El hombre se encogió cuando Carter se movió hacia él, pero Carter lo ignoró. Se arrodilló, acercando la bolsa seca. Tengo un botiquín de primeros auxilios. Gracias, susurró el hombre, sus ojos en blanco. Carter sacó sus tijeras. Necesito ver la herida. Duele, gimió Vincent. Voy a acortar la pierna del pantalón. La voz de Carter era plana. Las tijeras hicieron un sonido cortante y desgarrador al cortar el caro pantalón de navegación empapado en sangre. Carter apartó la tela y vio la herida. Era grave, un corte profundo y vicioso en la parte exterior del muslo del hombre. Era una laceración, tal como había dicho. No era una herida de bala, era una herida de cuchillo. Pero fue el resto de la escena lo que le gritó a Carter. El hombre no se estaba desangrando. El flujo de sangre era lento, y alrededor de la herida había una línea de demarcación clara y nítida en la sangre coagulada. La impresión de un vendaje que había estado atado muy fuerte y durante mucho tiempo. La herida en sí, aunque profunda, había sido parcialmente limpiada. La experiencia de campo de Carter, su entrenamiento médico táctico, le gritó. Esta no era la herida de un hombre que había sido apuñalado. Había corrido y se había escondido aterrorizado. Esta no era una herida que se había dejado de sangrar durante las últimas 24 horas. Si lo hubiera sido, el hombre estaría muerto por pérdida de sangre o en estado de shock hipovolémico profundo. Este hombre estaba coherente. Estaba articulado. Estaba actuando. Esta herida había sido curada. Había sido vendada horas antes, y el hombre acababa de quitarse el vendaje, o tal vez se le había caído, para hacer la escena más dramática. Intenté detenerla, gimió Vincent, como si leyera su mente. Usé un trozo de mi camisa. Los ojos de Carter eran fríos. Se encontró con la mirada del hombre. Quédate quieto, dijo. Esto va a escocer. Destapó la botella de antiséptico de su kit. No solo la frotó, la vertió directamente en la herida abierta. La reacción del hombre fue inmediata y explosiva. Soltó un chillido penetrante, todo su cuerpo se arqueó del suelo. Fue un grito genuino y agonizante. En ese momento, Carter supo dos cosas con certeza. 1. La herida era absolutamente real y dolorosamente agonizante. 2. El hombre estaba mintiendo sobre todo lo demás. Carter levantó la vista de su trabajo, a través del claro. Maverick no se había relajado. El perro estaba de pie. Sus labios se curvaron en un gruñido silencioso e inquebrantable. No estaba mirando a una víctima. Estaba mirando a un enemigo.
El chillido de Vincent había sido genuino, un sonido crudo de agonía que había rebotado en los acantilados de granito y luego se desvaneció en los árboles, dejando el claro en un silencio aturdido y resonante. Carter retiró las manos. El antiséptico había hecho su trabajo. Trabajó rápidamente ahora, sus manos moviéndose con la eficiencia impersonal de un médico. Empacó la laceración con gasa estéril y la envolvió firmemente con un vendaje de presión de su kit. El sangrado estaba controlado. Vincent jadeaba, su rostro pálido y brillante, sus ojos cerrados. Se acabó, jadeó. Se acabó, dijo Carter, su voz plana. Volvió a empacar su kit médico. El hombre era un mentiroso. El hombre también estaba en un dolor real e innegable. Los dos hechos coexistían, una combinación peligrosa. No podía dejarlo aquí, no porque confiara en él, sino porque no podía. Dejar a un hombre herido en la oscuridad, incluso uno mentiroso, era una responsabilidad táctica. Un hombre con tanto dolor haría ruido, atrayendo lo que sea que estuviera en esta isla, y Carter necesitaba vigilarlo. Él era el único vínculo, la única pieza del rompecabezas que todavía respiraba. ¿Puedes caminar?, preguntó Carter. Vincent intentó levantarse, pero su rostro se puso pálido y cayó hacia atrás con un gemido. No puedo. Nos movemos al campamento. Está demasiado expuesto aquí. La mente de Carter estaba trabajando. Necesitaba un espacio abierto y observable. Necesitaba mantener a este hombre a la vista. Podemos usar la tienda como cortavientos. Estará más cálido. Era una mentira, pero era lógica. Vincent asintió, sus dientes castañando. Ya fuera por frío o por shock, a Carter no le importaba. Llevarlo allí fue un calvario brutal de 10 minutos. Carter no fue gentil. Subió a Vincent a sus pies, el brazo del hombre sobre los hombros de Carter. Vincent intentó poner peso en su pierna buena, cojeando y arrastrando la lesionada. Su respiración siseaba entre sus dientes con cada pequeño movimiento. Maverick lo siguió, un fantasma gris y blanco en la oscuridad, su cuerpo bajo, su sospecha una fuerza palpable. Llegaron al claro andrajoso. Carter depositó a Vincent cerca de la hoguera fría, apoyándolo contra el mismo tronco que Dolores había usado como banco. «Quédate aquí», ordenó Carter. No esperó una respuesta. Se movió a su roca, su posición de vigilancia elegida. Necesitaba fuego, no por calor, sino por luz, un fuego táctico, pequeño y controlado, solo lo suficiente para ver. Usó su cuchillo y un palo de magnesio, raspando pequeñas chispas calientes en una bola de yesca seca que había recogido. Una pequeña llama sin humo prendió, lamió y creció. El fuego arrojó un pequeño círculo parpadeante de luz naranja, empujando la oscuridad opresiva y absoluta unos metros hacia atrás. Hizo que la tienda rasgada y el equipo esparcido parecieran un escenario para una tragedia. Carter se sentó, su espalda contra la roca sólida, sus piernas cruzadas, su pistola descansando sobre su muslo. Estaba cómodo. Había pasado la mitad de su vida en posiciones como esta, frío, cansado y esperando que un enemigo se moviera. Arrojó una barra de ración MRE envuelta en papel de aluminio a través del fuego. Aterrizó suavemente en el regazo de Vincent. Vincent se encogió, asustado. Miró la barra, luego a Carter. Gracias. Come, dijo Carter. No era una sugerencia. Vincent torpemente quitó el envoltorio, sus manos temblaban. Dio un pequeño mordisco, masticando con dificultad. Miró a Carter, una forma oscura y silenciosa contra la roca, y luego a Maverick. El perro no se había instalado, no estaba acostado, no estaba olfateando el perímetro, estaba sentado. Se sentó justo en el borde de la luz del fuego, una silueta perfecta, como una esfinge, su cabeza erguida, sus orejas hacia adelante, sus ojos ámbar reflejando la pequeña llama. Y estaba mirando directamente a Vincent.
Vincent, tratando de acortar la distancia, tratando de construir la relación de una víctima compañera, arrancó un pequeño trozo de la barra de ración. Lo extendió, su voz un arrullo. «Toma, chico», dijo Vincent. «Buen perro, ¿tienes hambre?» Maverick no se movió, no gruñó, ni siquiera miró la comida. Su mirada permaneció fija en el rostro de Vincent. «Es un buen chico, ¿verdad?», dijo Vincent, su voz un intento tenso y patético de amistad. Arrojó el trozo de comida. Aterrizó en la tierra frente al perro. La reacción de Maverick fue absoluta. No la olfateó, no la reconoció. Simplemente mantuvo sus ojos en Vincent, como si la comida y el hombre estuvieran por debajo de su atención. Después de un momento, giró deliberadamente la cabeza, solo un poco, lejos de la ofrenda. Fue un desprecio, un gesto animalista de puro desprecio. La mano de Vincent, todavía extendida, bajó lentamente. Miró al perro, luego a Carter. El rostro de Carter era una sombra ilegible. «Él está bien entrenado», dijo Vincent, su voz pequeña. Rápidamente se comió el resto de su barra. La noche se prolongó. La batalla psicológica fue silenciosa, librada en el espacio de ese pequeño fuego parpadeante. Carter no durmió. Sabía cómo lo haría, cerrando los ojos durante 5-10 segundos a la vez. Un descanso táctico, pero sus sentidos se mantuvieron agudos. Dejó que el silencio hiciera el trabajo. Finalmente, Vincent no pudo soportarlo. Esta isla», susurró Vincent, su voz áspera. Es un lugar terrible. Tú no eres de por aquí, ¿verdad?» Carter miró fijamente el fuego. No dijo nada. «Simplemente no puedo creer que Dolores se haya ido», continuó Vincent. Su voz se enganchó. Esos hombres eran monstruos. Espero que los encuentres. Espero que...» Carter lo interrumpió, su voz un murmullo bajo y plano, sin siquiera mirarlo. «Deberías descansar un poco. Nos moveremos al amanecer». No estaba haciendo preguntas, no estaba interactuando, estaba observando. Estaba observando las pupilas del hombre a la luz del fuego, la cadencia de su dolor fingido, la forma en que se agarraba a su herida muy real para enfatizar. Vincent, al ser rechazado, finalmente se quedó en silencio. Apoyó la cabeza contra el tronco, su respiración se volvió superficial, sus ojos se cerraron. Dejó escapar algunos gemidos teatrales y llenos de dolor antes de caer en un sueño inquieto y superficial, su rostro girado hacia el fuego. Pero Carter sabía que no estaba durmiendo. Era un depredador, como Carter, y solo estaba esperando. Y durante todas las largas y frías horas, Maverick no durmió. El perro no se acostó. No dio vueltas, se sentó erguido, un centinela gris y blanco. Era un detector de mentiras viviente y no se había movido de su puesto. Era una estatua de juicio, su mirada inquebrantable, su aliento un soplo bajo y constante en el frío. Estaba vigilando a su compañero. El cielo comenzó a cambiar de negro a un púrpura profundo y magullado. La primera luz fría del amanecer estaba a minutos de distancia. Vincent se agitó, se despertó con un gemido de dolor, parpadeando sus ojos como saliendo de un sueño profundo. Miró el fuego, ahora solo un montón de ceniza blanca y brasas brillantes. Miró a Carter, que estaba sentado en la misma posición de antes, y luego miró a Maverick. El perro seguía mirándolo fijamente. Vincent, quizás en un momento de frustración o tal vez un último intento desesperado de demostrar que era una víctima inofensiva, lo intentó de nuevo. «Buen chico», susurró Vincent, su voz ronca. «Has estado vigilando toda la noche, buen perro». Lenta, teatralmente, extendió su mano, con la palma hacia arriba,
para acariciar al perro. Extendió su brazo a través de la pequeña hoguera muerta. La reacción de Maverick fue la palabra final no dicha. No gruñó, no chasqueó. Ni siquiera mostró los dientes. Simplemente se puso de pie. Se levantó con una gracia silenciosa y fluida. Dio 3 pasos deliberados, sus garras sin hacer ruido en la tierra compactada. Caminó más allá del fuego muerto, más allá de la mano temblorosa y extendida de Vincent, y se sentó. Se sentó directamente entre Vincent y Carter. Se enfrentó a Vincent. Su cuerpo era un escudo sólido y viviente, sus hombros anchos, su cabeza alta. No miró a Carter. No era necesario. El mensaje era tan claro como un disparo. No lo tocarás, no llegarás a él. Yo estoy entre tú y yo estoy mirando. La mano de Vincent se congeló en el aire. Miró la espalda ancha y peluda del perro. El desprecio era absoluto, un rechazo físico. Lentamente, muy lentamente, retiró su mano, apretándola en un puño a su lado. Carter observó todo el intercambio. El fuego había muerto, y en la luz gris y fría del nuevo día pudo ver el rostro de Vincent claramente por primera vez. La máscara de la víctima afligida se había ido. En su lugar, solo por un segundo, hubo un destello de furia fría y dura. El entrenamiento de Carter le había dicho que el hombre estaba mintiendo. Maverick acababa de confirmarlo. La luz gris del amanecer era cruel. No ofrecía calidez, solo una iluminación austera e implacable que exponía la fría realidad del claro. El fuego era un círculo de ceniza blanca. La tienda andrajosa era un monumento al viejo terror, y el hombre y el perro eran un retrato de absoluta desconfianza. Carter Hayes se puso de pie. El movimiento fue un sonido seco y cortante en el silencio, sus articulaciones rígidas y protestando por una noche sentada en piedra fría. Era una forma oscura y formidable a la nueva luz, su rostro una máscara de resolución cansada. Vincent, que había estado fingiendo un sueño inquieto y dolorido, abrió los ojos. Su máscara de víctima estaba de vuelta, pero era más delgada ahora. Sus ojos, aunque nublados por el cansancio fingido, eran agudos. Se movieron de Carter al perro y de vuelta. ¿Qué hora es?, preguntó Vincent, su voz un susurro seco. ¿Se fue ella? Carter ignoró la pregunta, caminó hasta el borde del claro y recuperó su bolsa seca. «Voy al avión», dijo, su voz un murmullo bajo y grave que no ofrecía espacio para la conversación. ¿El avión? Vincent luchó por sentarse, siseando mientras su pierna herida resentía el movimiento. ¿Es hora? ¿Nos vamos? El aire de la mañana es diferente, dijo Carter. La mentira salió fácilmente, más denso. A veces la señal rebota mejor en la atmósfera al amanecer. Voy a intentar la radio de nuevo. Dejó que la mentira flotara en el aire. Sin señal, sin rescate. Era una lógica que el personaje de Vincent se vio obligado a aceptar. Sí, dijo, asintiendo, el alivio en su voz un poco demasiado pulido. Sí, claro. Intenta la radio, por favor. Tenemos que salir. Tenemos que salir de esta isla. Te dejo agua, dijo Carter. Se acercó y dejó caer una botella de agua de plástico y una de sus barras de ración envueltas en papel de aluminio en el suelo, bien lejos del alcance de Vincent, obligándolo a moverse para alcanzarlas. No abandones este claro. No enciendas un fuego. No hagas nada. Era una orden, no un consejo. No lo haré, no puedo, dijo Vincent, señalando su pierna fuertemente vendada. Estaré justo aquí, por favor, date prisa. Carter se giró, su chaqueta de cuero crujiendo suavemente en el frío. Maverick, junto. La palabra fue una liberación. Maverick, que había sido una estatua de desprecio toda la noche, finalmente rompió su mirada. Se puso de pie, sacudió todo su cuerpo una vez, un sonido violento y vibrante de pelaje y músculo, como para sacudirse la presencia misma del hombre.
Se movió instantáneamente al lado izquierdo de Carter, su hombro rozando el muslo de su socio. Carter se giró y salió del claro por el sendero hacia la playa. No miró hacia atrás. No era necesario. Podía sentir los ojos de Vincent en su espalda, una presión caliente y calculadora, y podía sentir a Maverick a su lado, un radar viviente y silencioso, su guardia trasera. Si Vincent hubiera intentado moverse, si una rama hubiera chasqueado detrás de ellos, Maverick habría reaccionado antes de que el cerebro de Carter lo registrara. Caminaron 200 metros, el sendero húmedo y suave bajo los pies. Los sonidos del campamento se desvanecieron, reemplazados por el suspiro rítmico distante del océano. Entonces, fuera de la vista y del alcance del oído, Carter se detuvo. Se quedó quieto durante 1 minuto completo, solo respirando. Había estado en modo de guardia durante 10 horas, una postura defensiva estática. Ahora necesitaba cazar, necesitaba encontrar la verdad, la que no estaba sentada en ese claro. Necesitaba encontrar a Dolores y Evan. Miró hacia abajo. Maverick lo estaba mirando, sus ojos ámbar brillantes, inteligentes e inquisitivos. Estaba esperando la orden real. «De acuerdo, Mav», dijo Carter, su voz baja. Se agachó y acarició el pelaje grueso y áspero del perro. Sus dedos enguantados se hundieron en el pelaje. No más juegos. Salió del sendero hacia el bosque denso, empujando una cortina de ramas de abeto húmedas. Ya no iba a la playa. Esa era una mentira para un mentiroso. Señaló, no en una dirección específica, sino hacia el vasto interior desconocido de la isla. «Encuentra», dijo. La orden lo era todo. No era rastrear, no era junto. Era encontrar. Encontrar a los desaparecidos. Encontrar el peligro. Encontrar el olor que no pertenecía. Todo el semblante de Maverick cambió en un instante. Ya no era un guardia, era un cazador. Su nariz cayó a la tierra húmeda y comenzó a rastrear de un lado a otro, resoplando, aspirando el aire en sus pulmones, saboreando el complejo mapa de la isla. Ignoró el sendero en el que habían estado. Ignoró el olor de Carter. Ignoró el persistente olor agrio a sudor y miedo de Vincent que había contaminado el campamento. Estaba buscando algo nuevo. Y lo encontró. Su cabeza se levantó. Dio unos pasos rápidos hacia su derecha, hacia la columna vertebral de la cresta de granito que formaba el centro de la isla. Su nariz bajó. Su cola, que había estado baja y cautelosa, se enderezó, rígida. Lo tenía. Maverick se movió y Carter lo siguió. Esto no era un sendero, era una brutal escalada vertical. Carter usó sus manos, subiendo por rocas cubiertas de musgo y tejiendo a través de raíces antiguas y enredadas. Maverick era un fantasma, moviéndose con una eficiencia de tracción a 4 patas sin esfuerzo, deteniéndose cada pocos metros para dejar que su compañero lo alcanzara, su nariz siempre trabajando. Carter no era un hombre de interiores, pero la escalada lo dejó respirando pesadamente, el aire frío quemando sus pulmones. Estaba confiando completamente en el perro, poniendo su vida en las patas de Maverick. Escalaron durante 15 minutos, ascendiendo la cresta. A medida que subían, el viento cambió. El olor espeso y húmedo del suelo del bosque fue despegado por un viento frío y afilado que venía del océano abierto, y trajo consigo un nuevo olor. Carter lo captó al mismo tiempo que Maverick. El perro se detuvo en una cornisa alta, su nariz en alto, olfateando, confirmando. Carter también lo olió, débil, pero innegable. No era pino, no era sal, no era la descomposición orgánica del bosque. Era una punzada química, acre y envenenadora. Era el inconfundible sabor grasiento del combustible diésel. Y debajo, tal como había sugerido el diario, estaba el olor animal agrio del sudor viejo y el débil olor a tabaco rancio. Este era el otro barco, el que Dolores había visto, el que Vincent no había mencionado.
Maverick soltó un único ladrido bajo, un sonido de confirmación y urgencia. Estaba tirando ahora, el olor fuerte en sus fosas nasales. Coronaron la cresta. El viento aquí era una fuerza física, gritando más allá de las orejas de Carter, azotando su cabello. Desde aquí podía ver el océano, pero no era el agua gris y tranquila de su cala. Este era el lado norte de la isla, una extensión salvaje y agitada de olas coronadas de blanco. Maverick ya se estaba moviendo, guiándolo por un sendero empinado y traicionero. Sus patas desalojaban pequeñas piedras que caían resonando hacia el abismo. El sonido del océano pasó de un suspiro a un rugido. Esto no era el suave chapoteo de la playa, era el duro sonido de las olas rompiendo contra la roca escarpada. Descendieron, el olor a diésel ahora tan fuerte que era casi nauseabundo. El sendero terminó abruptamente en una caída escarpada de 15 metros, una cornisa estrecha de roca. Carter se detuvo, su mano agarró el arnés de Maverick para evitar que se cayera. Miró hacia abajo. Era una cala diferente, una cala oculta, tal como había predicho el diario. Era una entrada de roca negra dentada, una trampa natural casi invisible desde el mar. Y allí abajo, metido contra las rocas, ladeado, golpeado por las olas, había un barco. Era un yate a motor viejo y feo, quizás de 12 metros de eslora, su pintura marcada, su motor silencioso. Era la fuente del diésel, era la guarida. El rugido del Atlántico Norte era un asalto físico. Carter Hayes yacía plano sobre la cresta de granito. El viento desgarraba su chaqueta, sus ojos lloraban por el frío y el escozor del rocío salado. A 15 metros abajo, en la cala de roca negra dentada, el yate a motor maltratado era un prisionero. Olas blancas y enojadas se estrellaban contra su casco, haciendo que toda la embarcación gimiera y se raspase contra las rocas. Estaba claramente varado. Maverick estaba a su lado, su cuerpo presionado contra la piedra, su pelaje gris y blanco azotado por el viento. Las orejas del perro estaban pegadas a su cabeza, pero su nariz seguía funcionando, aspirando el abrumador y acre olor a combustible diésel. Esta era la guarida. Carter escudriñó la cara del acantilado. Era una caída escarpada de 15 metros, pero no era lisa. Era granito fracturado y antiguo, lleno de grietas y pequeñas repisas. A su derecha, una chimenea estrecha, una grieta profunda en la roca, parecía un camino traicionero pero posible hacia abajo. Esto no era una elección, tenía que ir. ¡Mav!, gritó por encima del viento, su voz fue arrebatada. No necesitaba gritar. Señaló al perro, luego a sí mismo, luego al camino. «Tranquilo, quédate cerca». El descenso fue una caída controlada. Carter fue primero. Sus botas se encontraban asideros imposibles del tamaño de un dedo del pie en la roca. Sus dedos enguantados entumecidos y rígidos agarraban la piedra fría y húmeda. Se movió con la economía de un guardabosques, probando cada asidero, su cuerpo ligero, su mente enfocada solo en el siguiente metro. Maverick estaba justo detrás de él, un milagro de agilidad a 4 patas. El perro se movía con gracia animal instintiva, sus garras encontraban agarre donde las botas de Carter resbalaban, su cuerpo bajo y equilibrado. Un trozo de roca se soltó bajo la bota de Carter. Resbaló, su cuerpo se tambaleó, pero su mano izquierda se mantuvo firme. Una pequeña cascada de guijarros cayó resonando hasta la playa, un sonido completamente tragado por las olas. Congeló, su corazón martillando, pero nadie en el barco de abajo reaccionó. Recuperó el equilibrio y continuó. Tardaron 5 minutos agonizantes, pero llegaron al fondo. La playa no era arena, sino un traicionero campo de piedras negras resbaladizas cubiertas de algas, del tamaño de puños. El yate a motor estaba a 30 metros de distancia. Era viejo, tal vez de la década de 1980, su pintura blanca y azul marcada y descascarada. Estaba varado con fuerza, su popa inclinada sobre las rocas,
y no estaba abandonado. Incluso por encima del rugido de las olas, Carter lo escuchó, un sonido metálico y agudo. Fue seguido por una maldición sorda y fuerte, un gruñido de pura frustración. Carter le indicó a Maverick un movimiento plano y cortante de su mano hacia abajo. Silencio. Maverick se congeló al instante, hundiéndose en las sombras de la pared del acantilado. Carter movió sus pies, silenciosos sobre las piedras mojadas, sincronizando sus pasos con el choque rítmico y el retroceso de las olas. Se deslizó de una gran roca a la siguiente, cerrando la distancia. Vio la fuente del ruido. En la cubierta de popa del barco, un hombre grande y fornido, con una chaqueta manchada y cubierta de grasa, estaba encorvado sobre el compartimento abierto del motor. Este era Sawyer. Sostenía una gran llave inglesa y parecía furioso. Golpeó el bloque del motor con el costado de la herramienta. Otro fuerte sonido metálico. «Trozo de chatarra», gruñó Sawyer, su voz un ladrido bajo que el viento llevó a Carter. Sawyer estaba distraído, estaba enojado. Estaba concentrado en el motor. Este era el momento. Carter estaba a punto de moverse para encontrar una manera de abordar cuando se congeló de nuevo. Escuchó otro sonido. No era el viento, no era Sawyer, no eran las olas. Era un golpe bajo y rítmico. Pum, pum, pum. Estaba amortiguado. Venía del interior del barco. Alguien estaba pateando un mamparo. Alguien estaba vivo. Los parámetros de toda la misión se enfocaron en una nueva claridad. Esto ya no era solo una cacería, era un rescate de rehenes. Y Carter Hayes sabía con absoluta certeza qué hacer. Miró a Maverick. Le dio la señal de quedarse, un simple gesto con la palma abierta. El perro no se movió, su cuerpo enroscado como un resorte, sus ojos fijos en su compañero. Carter se movió desde la sombra de las rocas, su pistola desenvainada pero sostenida baja. Las olas cubrieron su aproximación. Llegó a la popa. El barco se balanceó violentamente cuando una ola lo golpeó. El movimiento desorientó a Sawyer. Sawyer maldijo de nuevo, apoyándose contra el motor. Su espalda estaba hacia Carter. Carter subió a la cubierta. Sus botas no hicieron ruido. Estaba a 1 metro de Sawyer. No usó el arma. Un disparo resonaría, una señal de su presencia. Necesitaba a este hombre en silencio. Se movió, dejó caer el arma de nuevo en su funda. En un movimiento fluido y brutal, su brazo izquierdo se envolvió alrededor del cuello grueso de Sawyer, su antebrazo se apretó contra la garganta del hombre. Su mano derecha se enganchó en la parte posterior de la cabeza de Sawyer, completando el estrangulamiento sanguíneo. La reacción de Sawyer fue inmediata, un gran gruñido de pánico. Su cuerpo se arqueó, sus brazos gruesos se agitaron, dejando caer la pesada llave inglesa con un fuerte estruendo metálico en la cubierta. Pateó hacia atrás, pero Carter mantuvo su equilibrio, su centro de gravedad bajo. Las manos de Sawyer arañaron el brazo de Carter, pero el agarre era perfecto. No se trataba de aire, se trataba de presión. 10 segundos. Las luchas de Sawyer se debilitaron. 12 segundos. Su cuerpo se quedó flácido. Carter aguantó 3 segundos más, luego bajó suavemente al hombre inconsciente a la cubierta. Estaba vivo, pero estaba fuera de combate. Carter encontró un trozo de cuerda de nylon en un armario de cubierta y ató las manos y los pies de Sawyer, sus movimientos rápidos, sus nudos profesionales. El golpeteo dentro de la cabina era frenético ahora. Habían oído caer la llave inglesa. Carter se giró hacia la escotilla de la pasarela. Estaba cerrada, y estaba cerrada con candado. Un pesado candado de latón desde el exterior. Miró a su alrededor. La caja de herramientas de Sawyer estaba abierta. Agarró una palanca corta y pesada. La metió entre el pestillo y la madera, puso todo su peso sobre ella y tiró. La madera se astilló con un fuerte sonido de crujido y el candado se rompió. Abrió la puerta de golpe.
El hedor que salió fue un golpe físico, una mezcla nauseabunda de diésel, agua salada, moho y desechos humanos. «Maverick, conmigo», ordenó Carter. El perro estaba en la cubierta en un instante, saltando por los oscuros escalones delante de él. Carter lo siguió, su pistola desenvainada, su linterna táctica cortando un brillante haz blanco en la oscuridad. «¡Hola!», gritó una voz de mujer, amortiguada. «Por favor, ayúdenos». La cabina principal era un desastre, mesas y sillas volcadas por la tormenta. Maverick ya estaba en una puerta en el mamparo delantero, rascándola frenéticamente, gimiendo. Carter no dudó, pateó la puerta. Era de madera endeble y se astilló al abrirse. Iluminó el interior. Y la sangre se le heló. Estaban acurrucados en la oscuridad de la pequeña litera en V triangular, encogiéndose de la luz, un hombre y una mujer. Sus bocas estaban selladas con cinta adhesiva, sus manos y pies estaban atados con bridas. La mujer era Dolores, sus ojos muy abiertos y aterrorizados. Por encima de la cinta estaban los mismos ojos que había imaginado cuando leyó su diario. El hombre a su lado era Evan, el verdadero Evan. Estaba pálido, su rostro brillante de sudor, su cuerpo temblaba violentamente, con fiebre alta. Su pierna estaba estirada, un vendaje crudo y ensangrentado envuelto alrededor de su pantorrilla. «Estoy aquí para ayudar», dijo Carter, su voz más suave de lo que pretendía. Enfundó su pistola y sacó su cuchillo. Maverick ya estaba allí, metiendo la cabeza en las manos atadas de Dolores, gimiendo, lamiendo las lágrimas de su rostro. Carter cortó la cinta de la boca de Dolores primero. Ella jadeó, una bocanada de aire entrecortada y desesperada. Luego rompió a sollozar. «¡Evan! ¡Mi esposo! ¡Salva a Evan!». Carter cortó sus ataduras. Luego se movió hacia Evan. Cortó la cinta. La piel del hombre estaba ardiendo. Apenas estaba consciente. «Está bien», sollozaba Dolores, aferrándose al brazo de Carter. «Está bien. ¿Quién eres? ¿Tú?» «Mi nombre es Carter Hayes. Vi su SOS. Leí su diario». Cortó la última atadura de Evan. «Tenemos que sacarlos de aquí. El otro hombre, el que estaba en su campamento, se llama Vincent». La verdad salió a borbotones de Dolores, sus palabras rápidas y frenéticas, tropezando entre sí en una ráfaga de terror y alivio. «Sí, Vincent, su barco se estrelló en la tormenta, como el nuestro. Nos encontraron en el campamento». «¿Qué querían?», preguntó Carter. Su mente juntaba las piezas. Tenían cargamento», susurró ella, sus ojos muy abiertos. «Bolsas oscuras y pesadas. Querían nuestros suministros, querían». «Evan», susurró Evan, su voz un susurro seco y febril. «Evan luchó, intentó protegerme. Él es un ingeniero», dijo Dolores, agarrando la mano de su esposo. «Es fuerte. Él se defendió, mientras Vincent estaba haciéndome daño». Evan agarró una herramienta de su bolsa, una lima de metal afilada, y lo apuñaló. Apuñaló a Vincent en la pierna, justo en la pantorrilla. Carter se congeló. La herida, la laceración. «¡Nos iban a matar!», gritó Dolores, su voz subiendo. «Sawyer, el grande, tenía una cuerda. Nos estaban atando, y luego lo oímos». «¿Oíste qué?», preguntó Carter, su voz tensa. «Tu avión», susurró Evan, sus ojos revoloteando. «Oímos tu motor, muy lejos, pero lo oímos». Y Vincent simplemente se detuvo, miró al cielo. Dolores asintió, su rostro una máscara de recuerdo horrorizado. Se miró la pierna, la sangre, luego miró a Sawyer. Le dijo a Sawyer que nos escondiera y nos mantuviera callados. Dijo, «Tengo una idea. Esa señal no es una trampa, es una oportunidad». Y luego simplemente corrió hacia la playa, hacia tu sonido.
Hemos estado aquí desde entonces. Pensamos que íbamos a morir aquí. Toda la engañosa y brillante artimaña encajó. La víctima, la actuación, la puñalada que había recibido de los contrabandistas. Todo era una mentira, una improvisación magistral y terrible construida sobre una base de dolor real y agonizante. Y el hombre que la había realizado, Vincent, estaba de vuelta en el campamento, armado, esperando. Y ahora se estaría preguntando a dónde había ido Carter. El aire en la litera en B era espeso y tóxico, pero la voz de Carter cortó el pánico. «Tenemos que movernos, ahora». Dolores estaba en estado de shock. Sus manos revoloteaban, sus sollozos se enganchaban en su garganta. Pero Evan, el verdadero Evan, aunque débil y ardiendo de fiebre, escuchó la orden en la voz de Carter. Era un superviviente. Asintió, sus ojos sombríos. «Ayúdame a levantarme», jadeó Evan. Carter no dudó. Tiró del brazo del hombre sobre su hombro, tomando todo su peso. «Maverick, apunta», ordenó. El perro ya estaba subiendo los escalones, una sombra gris en la oscura pasarela. Salieron a la cubierta. El viento todavía aullaba. La forma inconsciente y atada de Sawyer estaba donde Carter lo había dejado. Dolores jadeó y se encogió, pero Carter simplemente tiró de Evan hacia el acantilado. «Escalamos», dijo. Los siguientes 30 minutos fueron una pesadilla de brutal física vertical. La escalada de 15 metros por la chimenea, que había sido traicionera solo para Carter, fue casi imposible con un hombre herido y febril. Carter era una máquina. Empujó a Evan hacia una repisa, luego subió junto a él, se acercó y lo levantó por el arnés. Dolores, impulsada por un terror que había quemado su conmoción, subió por delante de ellos, sus dedos en carne viva, su aliento sollozando en el viento. Maverick fue el primero en llegar a la cima, e inmediatamente tomó una posición defensiva, escaneando su rastro, su cuerpo bajo, sus orejas pegadas contra el viento. Cuando Carter finalmente subió a Evan por el borde de la cresta, todos se derrumbaron, jadeando en el granito azotado por el viento. «No, no podemos», jadeó Dolores. «Podemos», dijo Carter. Se puso de pie, sus propias piernas temblaban de agotamiento. Miró hacia la dirección del campamento. Sabe que no estamos con él, está viniendo. Esa fue toda la motivación que necesitaron. El viaje de regreso a través de la columna vertebral de la isla fue una carrera desesperada y tambaleante contra el tiempo. Evan era un peso muerto, pero estaba intentando, sus pies arrastrándose, su cuerpo sostenido entre Carter y Dolores. Maverick se adelantó y luego regresó, un perímetro frenético y silencioso, su nariz probando el viento, sus ojos escudriñando el denso bosque. Entonces lo vieron. A través de un hueco en los árboles, el agua gris y plácida de la cala sur, y flotando en ella, una vista hermosa e imposible, la Cessna roja y blanca. Tropezaron por el sendero final, el que Carter había tomado por primera vez. Salieron de los árboles a la pequeña y tranquila playa. «Mételo», ordenó Carter. Fue un proceso incómodo y torpe. Vadearon el agua helada y poco profunda. Carter y Dolores maniobraron a Evan sobre el flotador y luego a la cabina, acostándolo en los dos asientos traseros. Dolores se metió detrás de él, sus manos inmediatamente fueron al rostro de su esposo, susurrando su nombre. Carter se deslizó en el asiento del piloto. Maverick saltó a su lado, sacudiendo el agua fría de su pelaje. La mano de Carter fue a la llave de encendido. Pero primero agarró el micrófono de la radio. No sabía por qué. La zona muerta, los acantilados, había sido inútil, pero tenía que intentarlo. «Mayday, Mayday, Mayday», dijo, su voz baja y urgente, sin esperar respuesta. «Aquí Cessna, November 518 kilo, en la cala sur de la isla Muscal». Una ráfaga de estática, y luego... 85 kilo, aquí estación de la Guardia Costera de Estados Unidos en Bar Harbor. Lo leo. ¿Cuál es su situación?
La voz fue un milagro. Era tranquila, profesional y autoritaria. Carter sintió una ola de alivio tan profunda que sus rodillas casi cedieron. Había funcionado. La atmósfera, la hora del día, un simple acto de gracia, no importaba. Bar Harbor, aquí 85 kilo, dijo Carter, su voz firme. Tengo 2 civiles rescatados, uno en estado crítico con fiebre y una herida en la pierna. Tengo 2 hostiles en la isla. Uno está asegurado en el lado norte. El segundo está suelto, armado y peligroso. Entendido. 85 kilo, respondió la voz. Aquí, comandante Spencer. Tenemos un helicóptero Jayhawk girando ahora mismo. ¿Puede proporcionar un informe de la situación sobre el segundo hostil? Negativo, Bar Harbor. Es el hombre que fingió la... Las palabras de Carter se cortaron. Maverick. El perro no estaba mirando a Carter, no estaba mirando la radio, estaba mirando, rígido, a la playa, a la abertura oscura del sendero. Un gruñido bajo, vicioso y aterrador vibraba en el pecho del perro, un gruñido tan profundo que casi se sentía más que se oía. «No», susurró Dolores desde atrás, su voz un hilo de nuevo terror. Una figura emergió del bosque. Era Vincent. Era una pesadilla. La máscara de la víctima se había ido, reemplazada por un rostro contorsionado de rabia animal pura. Estaba cojeando, arrastrando su pierna vendada, pero se movía con una velocidad terrible y enfocada. En su mano derecha sostenía una pistola oscura de cañón corto. «¡Tú!», gritó, su voz un sonido crudo y roto. Estaba en la playa, a 20 metros de distancia, vadeando las aguas poco profundas. «Me dejaste», levantó la pistola. Estaba apuntando a Carter, un tiro claro a través del parabrisas. La propia pistola de Carter estaba enfundada, atrapada por su cinturón de seguridad. Era un blanco fácil. «¡Carter!», gritó Dolores. La mano de Vincent se estabilizó. Estaba apuntando. «Maverick». La voz de Carter fue baja, una única orden aguda. «¡A por él!». El perro no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Fue un borrón gris y blanco. Se lanzó desde el asiento del copiloto, sobre el regazo de Carter, por la puerta abierta y sobre el flotador en un solo movimiento explosivo. Golpeó el agua. Vincent vio al animal atacante. Su puntería vaciló, cambiando de Carter al perro. Un chasquido seco y plano resonó en los acantilados cuando el arma se disparó. La bala se desvió, golpeando el agua en un inofensivo chapoteo blanco. Maverick ni siquiera se inmutó. Cruzó el agua poco profunda en 3 zancadas masivas. Vincent intentó apuntar de nuevo, pero era demasiado tarde. Maverick no fue a por el brazo del arma, no fue a por la garganta. Sabía exactamente qué hacer. Estrelló su cuerpo de 40 kilos a toda velocidad directamente contra la pierna izquierda herida de Vincent. El sonido no fue un disparo, fue un sonido pesado, húmedo y enfermizo, seguido de un grito agudo que no era humano. La pierna de Vincent, ya desgarrada y maltratada, no pudo soportar el impacto. Se dobló instantáneamente. Vincent se derrumbó en las aguas poco profundas. Su cuerpo se plegó como un títere. La pistola voló de sus dedos inertes y se hundió en el agua gris. Aterrizó en un montón, agarrándose la pierna, sus gritos ahora solo sollozos agonizantes y animalistas. Maverick se paró sobre él, el pecho jadeando, los dientes al descubierto, un gruñido bajo saliendo de él. No mordió. No era necesario. La amenaza estaba neutralizada. Carter salió del avión, su propia pistola en la mano, vadeando el agua. Pateó la pistola de Vincent más profundamente en el barro. Miró al hombre, que ahora era solo una cosa patética y rota que gemía en las olas. Entonces lo oyó. Un sonido sordo que no era su propio motor. Un sonido que creció, golpeando contra los acantilados. Un helicóptero J-Hawk de la Guardia Costera de EEU, pintado de naranja brillante y blanco, apareció sobre la cresta sur. Fue rápido.
Aterrizó en la pequeña playa en un remolino ensordecedor de arena y estela de hélice. La puerta lateral se deslizó. Médicos y personal armado de la Guardia Costera se desplegaron. Un hombre con un uniforme impecable, de unos 50 años, con ojos agudos e inteligentes, saltó y se acercó a Carter. Comandante Spencer, dijo, sin ofrecer una mano, solo evaluando. Carter Hayes, respondió Carter, enfundando su arma. Él es el segundo hostil. Su compañero, Sawyer, está en el lado norte, en un yate a motor varado. Está incapacitado. Nos ocuparemos de él, dijo Spencer. Sus ojos pasaron de Carter al perro, que ahora estaba sentado tranquilamente al lado de Carter. Hiciste un buen trabajo, señor Hayes. Los médicos ya estaban en el avión, sacando cuidadosamente a Evan en una camilla. Dolores salió, su rostro una máscara de lágrimas y alivio. Corrió hacia Carter y lo abrazó, su cuerpo temblaba. «Gracias», sollozó, «gracias». Carter se congeló. Era un contacto al que no estaba acostumbrado. Torpemente le dio unas palmaditas en la espalda. «Se ocuparán de ti», dijo. Él y Maverick retrocedieron. Tal como había prometido el diario, observaron a los médicos trabajar con precisión eficiente y tranquila. Los vieron cargar a Evan en el helicóptero. Dolores subió, sin soltar la mano de su esposo. Miró a Carter. Sus ojos decían más de lo que sus palabras podrían decir. El helicóptero despegó. El chorro del rotor desgarraba la chaqueta de Carter. Los malos fueron asegurados por el resto de la tripulación de la Guardia Costera. Y luego hubo silencio. La isla volvió a estar en silencio, salvo por el viento. Carter se quedó en la playa. El viento frío enfriaba su ropa húmeda. Estaba solo de nuevo, solo él y su perro. Había esperado que el viejo vacío familiar regresara, la frialdad de una misión terminada, el frío dolor de su soledad autoimpuesta. Pero no llegó. Observó cómo el helicóptero se convertía en un pequeño punto negro contra el cielo despejado. Pensó en Dolores y Evan, a salvo. Pensó en el diario. Pensó en Adrian. Esta vez, él había estado allí. Esta vez, no había sido indefenso. Todavía estaba solo aquí, en esta playa vacía. Pero por primera vez en años, la soledad no se sentía pesada. No se sentía como un castigo. Simplemente era. Maverick rozó su nariz fría y húmeda en la mano de Carter. Carter lo miró. «Vamos a casa, Mav». Desató su avión. Subió. Maverick tomó su asiento. Su pelaje ya se secaba. Carter encendió el motor. El rugido ensordecedor familiar llenó la cabina. El escudo. Despegó, saliendo de la cala. La isla gris verdosa se encogía detrás de él. Ladeó la Cessna, apuntando su nariz hacia el continente, hacia casa. Se acercó y apoyó su mano en la cabeza de Maverick. El perro se inclinó hacia el contacto, un sonido bajo y contento en su pecho. El motor seguía siendo ruidoso, seguía siendo un muro de sonido. Pero el silencio dentro de Carter, del que siempre había estado huyendo, el que siempre había estado lleno de los ecos de su pasado, era diferente. Ya no era una huida, era paz recuperada.